Gracias. Grabar. Hola, buenas tardes. ¿Nadie que haya quedado con alguna duda? Ya, entonces nosotros decíamos, mira, tú para escoger ciertas acciones debes estar mirando ciertas cosas. Entonces, esas acciones podrían ir a ciertos fondos o a cierto índice y uno mira índices sectoriales. Entonces, dijimos la semana anterior que después yo no arreglé el PF, toda la razón. El IPSA reúne 30 acciones y que podrían ser que las empresas van a tener que ir incluyéndose o mientras más transadas son, se van incluyendo en estos índices o los ETF, que son fondos que van replicando esos índices. ¿Sí? Entonces, la construcción del índice puede ser algo súper importante cuando tú quieres invertir en un índice. El índice es un cálculo nomás que te va a indicar cuánto es lo que uno considera dentro de, pero eventualmente el índice podría ser transformado en un fondo de inversión. Y entonces ahí la diferencia entre un fondo y un índice tiende a ser baja. Los índices en general se venden se transan o se cotizan en puntos. ¿Sí? Y por eso que tú dices, ya, hoy día vale 100 puntos, ayer valía 80 puntos, entonces subió 25%. Listo. ¿Cuánto es un punto? No es un dólar, no es un euro, no es una cantidad monetaria. Es esencialmente un valor que está dado por que tú dijiste hoy día parte en 100. Nada más. Entonces, no es que, por ejemplo, ¿cuál es la bolsa que más mueve plata en el mundo? Wall Street. Estados Unidos. Sí, no, es una pregunta tendenciosa. Wall Street es la que tiene las empresas más valiosas del mundo listadas en ella. Entonces, el New York Stock Exchange, que literalmente queda en la calle Wall Street, es la que mueve, no es la que mueve más, digamos, es la que tiene las empresas listadas. Son algo así como 11.000 empresas con mayor market cap, ¿sí? Capitalización de mercado o capitalización bursátil. La que mueve más plata, ¿cuál es? La de Santiago. Londres. Santiago Espiñufla. No, la de Londres es como la tercera. ¿En China? No. ¿La de Nueva York? Bueno, el Nice es la de Nueva York, pero esa es la segunda que más. O sea, ahora le diría, si alguien me preguntó esto hace 30 años, no era distinto. Pero ahora el Nasdaq. Y el Nasdaq es la bolsa electrónica de Estados Unidos. Entonces, en términos de volumen de transacciones que nosotros íbamos a comprar y vender la misma acción, en una acción de 5.000, pero la compré y la vendí 10 veces, entonces cuenta como volumen como 50.000. ¿Se entiende? Entonces, el que valga mucho o poco es un indicador. El otro es que se compre o se venda muchas veces y eso crea el volumen. Entonces, la bolsa que mueve los mayores montos en el mundo es el Nasdaq, la bolsa electrónica de Estados Unidos. La que tiene el mayor valor de todas las acciones listadas en esa bolsa, es decir, cuyas acciones se transan en ella, es el New York Stock Exchange. Después la de Londres, después la de Japón, después la de Hong Kong, China continental, después India, Francia, Frankfurt en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, ¿uno puede invertir en el índice del Nasdaq? Sí, se llama Nasdaq Composite, el índice del Nasdaq. Y uno podría invertir en un ETF que invierta. De hecho, hacia allá justamente voy. En el fondo tú podrías decir, mira, tengo tipos de Profe, fondos. pero por ejemplo, si por ejemplo uno ve que un ETF está rentando más que por ejemplo las opciones de meter tu plata a una AFP, una AFP, un fondo mutuo, podría meter tu plata en un índice y obtener mayores rentabilidades. Ya, pero es que el índice es teórico. Nadie puede ir y comprar el IPSA. Miren. No, pero uno podría hacer su portafolio poniendo acciones de las mismas acciones que componen el IPSA. Sí, claro, po, es que ya, hacia allá voy. Pero, ¿cuántas acciones componen el IPSA? 30, ¿no? 30. 30%. Entonces, si cambian de precio todos los días, yo tendría que rebalancear el portafolio todos los días. Y eso es Pero caro. podría automatizarlo, ¿no? Ya, pero ¿quién las va a comprar y quién las va a vender? Mm. Alguien, ¿sí? Legalmente un corredor de bolsa. Y el corredor de bolsa cobra.
Entonces, por eso, miren, no estoy compartiendo más. O sea que tú no podéis comprar acciones de un índice. No, no hay acciones de un índice. Pero miren, estoy mostrando el cromo, ¿no? No. Sí, ¿No? sí se Y lo hace Sí, sí. Ya. en browser. Entonces, miren, Google, ITNAU IPSA. Nosotros no teníamos un ETF, un Exchange Trade Fund, o sea, un fondo que se cotiza en bolsa que antes replicara lo que hacía el IPSA. Entonces, se licitó hace algunos años, no hace mucho, se licitó quién quería hacer el mejor fondo que se pareciera mucho al desempeño real del IPSA. Y se lo ganó el Itaú. Entonces el Itaú creó este ETF, que aquí lo tratan como un fondo mutuo, y que en el fondo trata de seguir lo más cerca posible lo que le sucede al IPSA. Entonces fíjense, aquí está el prospecto de un fondo mutuo. Por si no lo habíamos visto, después igual lo podemos revisar de nuevo cuando lleguemos a fondos mutuos. Pero tiene como aquí todas las especificaciones, los riesgos que están asociados, que si tiene beneficios tributarios, si tiene costos de salida, entonces tasa anual de costos de esta serie, 0,6. En este tipo de fondos en la industria es 3,3 y el mínimo que se cobra es 0,6. Por eso Pero ese 0,6 es sobre las utilidades o es sobre el monto total. sobre el monto total, sobre el activo administrado, el Asset Under Management. O sea, si gana 0 en un año, igual te aforra el 0,6. En el fondo empieza a ganar plata cuando suba más del 0,6%. Pero Y ahí sí voy a poner plata en... Dale. Perdón, te escucho. No, disculpe. No. Hay algunos fondos que cobran el 15,7%, 15,07%. Entonces imaginen que ese fondo podría rentar 12, que por ejemplo este año sería muy bueno y aún así la persona sale en contra. Por eso después cuando nosotros evaluemos el performance de un portafolio de inversión, vamos a comparar el retorno neto, que a eso le vamos a restar los costos que te cobra el portfolio manager del retorno bruto. Ahora sí te escucho. Que el ItNow, como lo tratan como un fondo mutuo, entonces uno puede comprar acciones o participar en el ItNow y estaría replicando el IPSA, en el fondo. Casi perfectamente, no perfectamente. Por eso, miren, les voy a hacer más zoom todavía. Y Esto el es lo fondo que he hecho en mutuo... los últimos 4 años. Ya. Escucho tu El, fon- pregunta. ¿El fondo mutuo se compra por una acción o uno pone simplemente una cantidad de plata y... Una cantidad de plata. O sea, porque mira, la línea ploma elipsa y este no es todos los días, porque si no, insisto, los costos de administrar eso se vuelven muy caros. Entonces es imposible para la empresa o para una persona normal, a menos que tú tengas un costo fijo de, mira, yo te pago $1.000.000 al mes, pero me dejas comprar y vender todas las acciones que quieras. Pero si es un porcentaje, tú dices, si compro 30.000 o 50.000, o sea, inclusive cuando hablemos al final de algorithmic trading, ese tipo de cosas, se vuelve muy caro, porque aunque te cobren un centavo, pero si tú haces 2 millones de transacciones al mes, igual va a ser mucha plata, ¿se entiende? Entonces puede ser que todas las ganancias que hago no sean. Y en verdad estos inversionistas de high frequency trading, es decir, que tú haces muchas transacciones, pero en vez de esperar a ganar 15%, esperas ganar 0,5%, pero 30 veces. Bueno, si la comisión es de 2% cada vez, entonces dejan de haber esas transacciones. Entonces, por eso minimizar los costos de corretaje en bolsa es algo que incentiva a que la gente vaya y compre y venda más acciones, que haya más posibilidades de inversión, más fondos para financiar a las empresas y ese tipo de cosas, esencialmente porque se vuelven más competitivos. En cambio, si hay 2 o 3 corredoras, entonces no funciona así. De hecho, la lógica de la Cámara de la Bolsa de Santiago, digamos que mueve la mayor parte de los montos, el 95% y el otro el electrónico. La de Valparaíso ya cerró porque no movía nada. Fue que antes, para ser corredor de bolsa, uno necesitaba comprar una acción de la bolsa. Entonces, si tú querías, la bolsa tenía 42 acciones. Cada acción valía 1.700 millones de pesos. Entonces eso dificultaba la competencia, porque para entrar en el negocio tenía que poner 1.700 millones de pesos sin comprar computadores, oficinas, contratar gente, nada, solamente para tener la licencia de corredor de bolsa, 1.700 millones de pesos. Entonces, además, tú eres una corredora grande, así como la Raín Vial.
Banco de Chile. ¿Cuántas acciones de la bolsa cuando existían 42 hubiese comprado? Las que más podéis, po, ¿no? ¿Por qué? Para sacar la competencia. Eso es. ¿Se entiende? Entonces eso no generaba buenas prácticas de mercado. Entonces las empresas que tenían 2, no había ninguna que tuviera 10, pero las que tenían 2 o 3, decían, bueno, quizás si esto lo dividimos, y eso se llamó la desmutualización, que en realidad ahora dividí cada una de esas acciones en algo así como 6 millones. Entonces ahora una acción de la bolsa, que es lo que necesito para ser corredor, vale 3 lucas. Es bien distinto a 1.700 millones de pesos. ¿Se entiende? Entonces, de ahí empezaron a haber más corredores de bolsa. Tampoco es que haya 8.000, si no, hay otras cosas del negocio, pero al menos reduce las barreras de entrada. Entonces, el que quiera ser corredor, ahí está, compre una acción de 3.000 pesos y ya puede ser corredor de bolsa. Pero en ese caso, lo que conversábamos recién de ya, por ejemplo, si uno quiere replicar el IPSA sin entrar en el ItNow, para ahorrarse los gastos de corretaje, para eso te haces corredor de bolsa, sale 3 lucas. Claro, pero igual tú a quién le vas a comprar. En el mercado directamente, ¿no? Sí, claro, pero tu tiempo, a menos que tu tiempo valga menos que el 0,6%. ¿Entiendes? Porque es la gracia de los ETF. Piensen que BlackRock es el mayor gestor de ETF en el mundo y es el mayor gestor o el segundo. Me entra la duda del último dato, no lo veo hace unos cuantos meses, pero o es Fidelity o es BlackRock, esa es la entidad que administra más plata en el mundo y se hicieron famosos por los ETF. Esta idea del Exchange Trade Fund es que tú generas un fondo y le das escalabilidad a esto. Entonces tú dices, mira, yo no voy a comprar las 30 acciones del IPSA, yo voy a comprar 5. Eso reduce a un sexto tus costos de comprar, vender todos los días, porque todos los días van cambiando de precio. Pero permite hacer un traqueo del fondo bien similar. Entonces, fíjense, este es el color de no, lo voy a hacer Claro. Fíjense que acá no es igual. No hace exactamente lo mismo que el IPSA, pero está bien cerca del IPSA. Se puede desmarcar, claro, porque es imposible ver hacia dónde va a ir. Entonces lo que hace este fondo es que ya, si hoy día pesa menos en el IPSA, invento Cencosud. Ya, mañana entonces voy a vender algunas acciones de Cencosud para que en mi portafolio que está tratando de replicar el índice tenga menos peso Cencosud, pero mañana sube de precio Cencosud. Entonces, cuando yo ejecute la orden, voy atrás, pues, ¿se entiende? Entonces, por eso que es como que va lagueado, va como corrido un poco la serie de tiempo. Pero se replica bastante bien a un costo sustancialmente barato. En el fondo, no hay otro que lo haga más barato en la industria. Entonces, fíjense que esto también te permite decir, bueno, si yo voy a una FP, ¿cuánto me va a cobrar por administrar la plata? No es comparable, ojo, porque las FP no cobran sobre el activo administrado. ¿Sobre qué cobran las FP? ¿Sobre la ganancia? Sobre el monto ahorrado. No, eso sería sobre el activo administrado. Sobre el sueldo, Sobre el sueldo, eso es. Entonces, por eso que la gente se queja, pero ojo, la gente se queja y dice, oye, no, es que la FP nunca pierden. Bueno, porque tú no quedas cesante. La FP pierde cuando tú quedas cesante, porque cuando las personas están cesantes, y eso, otro mito, no es que te vayan a cobrar del fondo, la FP tiene que administrar la plata gratis, eso dice la ley. ¿Sí? Si, bueno, si queda cesante y la AFC, lo que está pasando ahora, le paga el seguro de cesantía a las personas, entonces en ese caso el AFC le va a pagar a la FP, porque es como que tú tuvieras una licencia, la ISAPRE le va a pagar a la AFP. Si tú Pero, no, profe, igual no pierde la FP, po, porque al administrarte la plata gratis no está perdiendo, está dejando de ganar nomás. Sí, pues, pero ¿y con qué le paga el sueldo a sus trabajadores? Con las ganancias multimillonarias que tienen, porque cuando pierden con las acciones, o sea, ellos no pierden, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Que nosotros perdemos si las acciones en las que nos invierten cae el precio, nosotros perdemos, dejamos de ganar, pero ellos igual se llevan sus utilidades y si nosotros ganamos, ellos también ganan. Entonces es un win-win todo el rato. No, no es así, porque eso estaría pésimamente diseñado. Espera, voy a dibujarlo acá. Eso sí debiera entrar transversalmente en la prueba de todos mañana. Miren, los ingresos de la FP
son comisiones. Y la comisión es el sueldo de la persona por un porcentaje. Si el sueldo es cero, es cero. Este sería el estado de resultado de la AFP, porque fíjense que la AFP es la administradora del fondo de pensión. El Y fondo de actualmente el más pensión es barato algo es la distinto. 1. Perdón, ¿qué cosa? Ahora la más barata es la 1, que como por ley te tienen que meter a la más barata, la que ahora está más barata en comisiones es la Por los AFP. 2 primeros años. Claro. Ya, y después digamos que los costos son el costo de los analistas, ¿ya? El costo del personal. Todavía hay otros ítems, por ejemplo, ¿quién paga las comisiones de corretaje? ¿La AFP o las personas? Ya. Podemos ir a otros detalles, pero las grandes cosas es que los ingresos de la AFP provienen del sueldo. Entonces, ¿por qué no pierden? Porque las personas no están cesantes. La cesantía es baja, entonces están obligados a recibir los ingresos y ellos en el fondo tienen gente contratada que es como un costo fijo. Entonces, fíjense. Voy a ir a compara AFP. Lo que uno quiere mirar en una AFP es qué tan rentable ha sido en algo de tiempo. ¿Entiende? Entonces, lo que hacen los fondos de pensiones es algo que se llama herding. Hay una AFP que administra más plata que el resto, por ejemplo, Habitat es la más grande, por mucho tiempo fue Provida. Y entonces lo que haga Habitat, todo el resto se pega. Por eso fíjense que todos pierden ya 4% durante enero, durante febrero ya. No es que una pierda el 20% y otra pierda el 2%. El sistema está diseñado para pensar que si una se le escapa, entonces pierde 20, esa tiene que sacar plata del patrimonio de la AFP para compensar a los cotizantes. Entonces, por eso todas dicen, bueno, si perdemos todas lo mismo, no va a pasar nada. Entonces, mira, lo que pasa es que tú dices una cosa como esto, como mira, en promedio el sistema perdió 4%. Solo voy a ocupar 4% porque es un número fácil de entender. Entonces, si esta perdió acá, no sé, modelo, perdió 8%, entonces hay una distancia. Esto sigue una distribución estadística, ¿sí? Entonces, si ustedes se imaginan una distribución normal en torno a ese promedio, dicen, mira, si tú te escapaste por acá, tienes que compensar a las personas hasta este punto. Entonces tú tienes que devolverle, por ejemplo, hasta el menos 5%, debo pagar el 3% a las personas y saco plata del patrimonio de la AFP. Si a ti te va increíblemente bien y tú, por ejemplo, ganaste 7% en crisis, entonces sería como un 11% extra, no te puedes quedar con nada de eso. Eso es todo de las personas, porque el pasivo que tiene un fondo de pensión es la plata que tienen ahorrada las personas. Entonces, si sube el activo, sube el valor del pasivo también. Si baja el activo, porque los depósitos, los bonos, las acciones bajan de valor, entonces también baja el valor del pasivo que tiene el AFP. Por lo tanto, si suben o bajan, en principio, digamos, no le influye a la AFP. Pero si tu AFP lo hace persistentemente mal, ¿qué harías tú? Irme a otro. Irme. Ya, entonces, por eso que la AFP igual tiene un incentivo a hacerlo bien. Porque si tú lo haces horriblemente mal, o sea, si modelo sale en febrero de 2020 como la más mala, lo que va el 2020 como la más mala, los últimos 12 meses, casi la más mala. Y bueno, no va a aparecer desde que se inventaron los multifondos, que es el 2002, porque no existía modelo. Modelo solo apareció el 2010. Uno diría, bueno, entonces no hay ningún incentivo a irse a modelo. ¿Entiendes? Pero hay otras cosas que miran los inversionistas. Miren, voy a poner desde las que existen desde el 2002. Habitat 6,53% real, o sea, UF más 56,53% promedio de los últimos 18 años. No hay una inversión en el mundo que en los últimos 18 años haya hecho eso. ¿Sí? Al menos en mis secciones yo mostré las estadísticas de la OCDE y no hay otro gestor de público o privado de fondos que haya obtenido una rentabilidad como esta. Y no es porque tienen más riesgo. Ojo. Habitat de nuevo gana y la peor Provida. Después uno dice en el fondo C que van disminuyendo de riesgo. Habitat y Provida, la más mala. D. Habitat
y Plan Vital, y ahí Provida se salvó. Y en el E, Hábitat es la mejor, Plan Vital y Provida las peores. Entonces, si por ejemplo estas hubieran perdido 3% y Hábitat hubiera ganado 4%, y Hábitat, dado que administra más plata de la gente, mueve el promedio más cerca de 4, entonces Provida y Plan Vital tienen que sacar de su patrimonio y aportarle a las personas lo que ha definido la ley, que es como 2 veces la desviación estándar. Es algo así como la distribución normal de estadística. ¿Entiendes? Entonces uno dice, ya, si Provida es tan mala, ¿por qué alguien irá a esa? No sé, pues veamos cuánto cobra, quizás cobra súper poco y por eso es mala. ¿Entiendes? Entonces fíjense, aquí tenemos octubre de 2018, es lo más actualizado que tiene. Entonces fíjense que es por los depósitos de las cotizaciones, y ahí Modelo era la más barata. Modelo y Plan Vital, los últimos 4 años, desde el 2010, perdón, los últimos 10 años, se han ganado la licitación de los nuevos cotizantes. Entonces la gente que empieza a trabajar debe irse obligatoriamente a la que se ganó la licitación, que en este momento es AFP1, que ofrecía algo más bajo, algo así como 0,5. ¿Entiendes? Pero fíjense que aquí estoy cobrando el 1%, 1,35, 1,45 del sueldo de la persona. Eso del total administrado es mucho más bajo. Entonces uno dice, mira, la más cara Provida, y la que menos rentaba era Provida, y la que más renta es Hábitat, y no es la más cara de todas. ¿Sí? Entonces tiene que haber un tercer parámetro que la gente mira para escoger una FP. Bueno, índice de calidad de servicio de atención al cliente. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, ¿quién es la que percibo mejor? Provida. Por eso hay gente que todavía permanece en Provida. Y la peor Modelo, porque Modelo tiene 2 sucursales físicas nomás y chao, y el resto es Facebook. Claro, pero si te va a atender por Facebook a un abuelito que está a punto de jubilar, no es tan claro que vaya a ser el mejor servicio. De hecho, Plan Vital dijo, voy a borrar todas las sucursales físicas. Dijeron, no, te fuiste al chancho. No se puede hacer, no, pero es que para bajar el costo de administración, no, hay un mínimo. Es un mínimo. Entonces, las personas quieren estar informadas, quieren que renten y quieren que les cobren poco. Bueno, ahí esa optimización, cada una de las FP llega a un público porque hace una mezcla distinta de los 3 factores. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya, que siempre conviene, en este caso, por ejemplo, estar en Provida en vez de estar en Plan Vital, porque yo estaba revisando y estoy en Plan Vital porque así me asignaron cuando hice mi primer trabajo. Entonces, ¿me debería cambiar a Provida? Provida no, pues Provida es la... No quiero decir la más mala, pero es la que ha rentado menos de todas. La Modelo. Voy a poner el promedio histórico. Yo no querría decir eso. Yo diría, mira, yo estoy en Hábitat. Para mí el parámetro más significativo es que haya rentado mucho. Entonces, si se hace pebre este año, bueno, es esperable. Todas se hacen pebre. ¿Entiendes? Entonces, como que hay una percepción que, insisto que hay muchas cosas que mejorar, no quiero transformar esto en una clase de pensiones, pero eventualmente uno dice, bueno, ¿por qué a todos les fue mal? Porque a todo el mundo le fue mal en febrero, y en marzo, y en abril, y en mayo. O sea, nosotros partimos todas las clases, el lunes negro, el lunes negro, el lunes negro. Claro. Un mes completo de puros lunes negros. Entonces aquí no son magos, aquí están los mejores portfolio managers del mundo y no, igual no dan. ¿Se entiende? Entonces uno no tiene que mirar un dato, y por eso que también algo que después vamos a ver del survivorship bias, que dice, mira, el sesgo de supervivencia, dice, si tú tienes un fondo que le ha ido pésimo, un fondo mutuo, si le ha ido pésimo 1 año, 2 años, 5 años, ¿qué va a hacer la gente? Se va a cambiar. Se va a cambiar, pues entonces tu fondo va a dejar de existir. Entonces cuando tú dices, a ver, veamos la raíz vial. ¿Cómo son los fondos de la raíz vial? Los fondos que quedan hoy día de la raíz vial tienen un sesgo, pues son solo los que alguien quiere invertir en ellos. Si yo tuve un fondo asqueroso que nunca dio ni un solo retorno, entonces nadie va a permanecer en ese fondo para siempre. Entonces, cuando se evalúa el performance pasado, que es algo de lo que vamos a hacer probablemente en unas 3 semanas más, lo que uno está mirando es como la data seleccionada. Porque en el fondo los que ya murieron, chao, pues eso los borré de la lista. Entonces tú dices, mira, lo han hecho todos los fondos bien de esta empresa. Obvio, porque te estoy mostrando solo los que van bien. Si uno mira la publicidad de la AFP, dicen más o menos lo mismo. Entonces unas te dicen, mira, yo soy el más rentable en los últimos 5 minutos. Yo soy el más rentable el de lo que va del 2020.
yo soy el más rentable en los últimos 12 meses, pero yo soy el más rentable en el fondo A y en el fondo E. Es difícil que una te pueda decir, mira, yo desde que existe el sistema soy el más rentable en todos los fondos. No puede ser Mira, así. eso es lo que le quería preguntar, porque me descargué la aplicación de Felices y Forrados, ¿vale? Ajá. Y bueno, sale que constantemente te dan avisos de cámbiate de fondo y la cuestión, y hoy día o ayer en la noche llegó uno que explicaba que desde que empezó la crisis social, ellos haciendo esto de cambiarse de fondo tienen una rentabilidad prácticamente del 11%, mientras que los otros fondos, por ejemplo, el fondo A ha perdido un 5% y el fondo E ha perdido casi un 2%. Entonces, si usted recomienda esto de cambiarse de fondo y hacerles caso igual. O sea, pero no es cierto lo que dicen ellos. Mira que el fondo A de Provida ha rentado 13,56 real. O sea, si le sumo la inflación fue como 16% desde el 8 de mayo del año pasado. Bueno, esto debe tener la estadística de marzo a marzo. Entonces, Es que ellos dicen desde la explosión, desde el 18 de octubre, es que que es por desde eso, que el comercio ha estado malo. porque, mira, es que lo que pasa es que todos, Feliz y Forrado, la FP, etcétera, dicen ya, mira, esta es la tendencia de los precios. Entonces ellos dicen, mira, nosotros le avisamos este día que se salieron esta día. Entonces yo corté este pedacito de la data y fui el mejor. Pero quizás tú me dijiste, oye, compra acá, y yo estoy acá parado, vendido, no. Entonces todos van a decir, yo le dije acá, sálganse, entren y he perdido plata, pero en promedio voy a cortar solo un pedacito. Entonces, por eso quiero decir, yo los últimos 5 minutos les dije que había que comprar acciones de LAN. Sí, pero tú me has dicho que las vendas los últimos 10 años. Bueno, es así. La super de pensiones tiene un estudio que prueba Felices y Forrados. Y ahí dice, porque obviamente ya los últimos 6 meses, sí, pero la pensión no se construye en 6 meses. Entonces el regulador de pensiones dice, mira, esto es lo que ha dicho en los últimos 20, 30, 50 cambios Felices y Forrados. Y ese estudio dice que si tú te hubieras quedado en el A, hubieras obtenido más retorno. Si tú te hubieras quedado en el E, hubieras obtenido más retornos que si sigo todas las recomendaciones de Felices y Forrados. Y dice que en cualquiera de los dos casos hubiera tenido menos riesgo, porque entrar aquí, salir aquí, entrar aquí, salir aquí, vender acá, salir acá, etcétera, te crea riesgo, porque estoy hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. No es como que tú te quedas en la tendencia y dices, ya, por ejemplo, va subiendo lento, pero seguro, tipo el fondo E. Entonces, dicen, mira, ni siquiera reduce el riesgo. Las personas en un portafolio se construye minimizando el riesgo y maximizando el retorno. Pero si tú le minimizas el retorno y le maximizas el riesgo, una estupidez, pues es ineficiente como un portafolio de inversión. Eso dice la super. ¿Entiendes? Entonces, sí. ¿Qué FP? Bueno, depende. Para mí el parámetro es la más rentable. Por eso yo estoy en Habitat, que es la que persistentemente desde el principio. No que los últimos 3 meses y cómo le fue al fondo ahora, no sé, me da lo mismo. Me va a importar en 15 años más cómo le ha ido al fondo A. Había leído que, por ejemplo, lo perdido en enero, de enero a abril, no, de enero a marzo, se había recuperado en abril, que había visto un repunte en la economía en abril. Entonces todo el fondo A y el fondo B fueron los más beneficiados con eso. Y como que se volvieron a los retornos antes de perder. Porque miren, lo que sí es un desastre, eso es probado, da lo mismo que antes de la información, es que la gente dice, ya cayó 30%, salgámonos del A y vámonos al E. Bueno, cuando el A se recupere y la economía vuelva a subir, el E va a subir un 1%. Y en cambio, tú no vas a haber hecho las pérdidas de 30% y nunca vas a hacer las ganancias. Entonces, como ese desesperarse es malo. Entonces, la estrategia de Felices y Forrados tiene un problema de market timing, que ellos miran afuera lo que está pasando y cuando te dicen cámbiate, ya es tarde. Entonces, no vendo en el máximo, vendo después con rezago, porque cuando yo vi que iba cayendo, ahí te recomiendo. Entonces, y aunque ellos te recomienden, como tú no hiciste el cambio ayer en la noche, tú ya estás tarde. ¿Se entiende? O sea, ahora ya no te podrías cambiar, tengo que esperar hasta el lunes. Y no es esto, no es automático que yo le digo a la FP, ya ándate del A al E. Ellos tienen que empezar a vender todo el portafolio que tienen en el A para transformarlo en las acciones que o los bonos que van a tener el fondo E. Entonces lo que ocurre ahí es que tú estás vendiendo acciones, como genero oferta, cae el precio. Tú estás comprando bonos, entonces como genero demanda, sube el precio. Entonces, aunque valga 100, quizás si yo empiezo a vender ciertas cosas, lo vendo en 98.
si este lo voy a comprar en 50, lo termino comprando en 53, entonces eso ya reduce un poco la rentabilidad. ¿Se entiende? No es imposible, pero quizá yo creo que para efectos de una pensión lo que hay que mirar son datos de mucho más largo plazo. Por eso que también la AFP intentan invertir en proyectos que sean más de largo plazo, en activo alternativo. Lo que nosotros veíamos en Orange County, el primer caso que vimos en este curso. Decíamos, mira, ojalá que inviertan en lo alternativo, y los alternativos realmente tenían mayores retornos y menos riesgo. Pero tenían un riesgo que era imposible de evitar, de iliquidez. Mira, compré un túnel y construí una carretera. Bueno, ¿qué hago con la carretera? No sé, tenéis que esperar 30 años, no hay otra forma. No, pero es que quiero caja, no. Tenéis que estar comprometido con el proyecto por 30 años. Ahí funciona. Si tú lo quieres de hoy día para mañana, no, pues te quito ese riesgo, pero te quito esa rentabilidad también. No funciona disfrutar de la rentabilidad sin el riesgo. Eso no pasa en los mercados financieros. ¿Se entiende? Entonces, si alguien dice, no, quiero la más barata, y por eso si, por ejemplo, uno se fija en lo que dice normalmente la publicidad de la AFP Modelo, nunca dice mejora tu pensión, dice aumenta tu sueldo. Siempre, porque dice, mira, en vez de que te quiten el 2% del sueldo, te van a quitar el 0,77%. Entonces te queda ese 1,23%. Listo. Nunca dice mejora tu pensión, aumenta tu pensión, cambia tu tasa de reemplazo. No dice nada que tenga que ver con la pensión, dice algo que tiene que ver con el sueldo en la actualidad. ¿Se entiende? Entonces, hay ciertas cosas en las que el sistema como que difiere. Entonces, si las acciones rentan mucho y los bonos y los fondos y los ETF y en todo lo que invierta, entonces las personas disfrutan de eso. Si bajan mucho, entonces las personas se perjudican de eso, pero la AFP, la administradora del fondo de pensión, quizás no se ve impactada porque sus ingresos provienen de otra cosa. Entonces, aparte uno dice, mira, son utilidades millonarias. Si es cierto, quizás 40.000 millones de pesos de utilidades son groseras y las personas perdieron plata, pero 40.000 millones de pesos proporcionalmente a 200.000 millones de dólares es poco. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno dice, mira, cobraron en ingresos X, visto por sobre el asset under management, el activo bajo administración, hay que compararlo con un ETF, o con un fondo mutuo, o con otro tipo de fondo, que es lo que nosotros estábamos diciendo acá. Entonces, fíjense, acá. Entonces uno dice, mira, si yo dijera que la FP, miren, hagamos el cálculo. ¿Dónde está mi pizarra? Acá. Entonces hagamos el cálculo. Si digamos que una persona gana 1 millón, entonces al año va a ganar 12. Listo. Digamos que la comisión de la FP es carita, voy a poner la más cara, 1,5%. Entonces eso quiere decir que al año yo voy a pagar 180.000 en comisiones. Entonces, miren, si la persona tiene ahorrado, no sé, unos 20 millones, entonces fíjense, comisión como porcentaje del activo bajo administración, asset under management, va a ser 180 sobre 20 millones. Entonces va a ser un 0,9%. Entonces uno dice, ah, ahí el ETF es mejor. Claro, pero si yo tuviera 200 millones, entonces sería el 0,09%. Y al revés, si tuviera solo 2 millones, ah, es caro, me cobró el 9% en comisiones. Es cierto. Entonces fíjense que el costo de administración va bajando en la medida que la persona tiene más plata ahorrada. Pues, ¿y eso cuándo se produce? ¿Cuándo las personas tienen más plata ahorrada? Cuando estáis más Cuando senior, están más viejos. Cuando está más cerca de jubilarse.
Un Tata. Entonces, como que tu benchmark donde tú deberías comparar es ir contra un fondo mutuo. Y fíjense que aquí lo estamos viendo sobre el fondo mutuo más barato. Por eso se ganó la licitación. Esto es como que yo esté viendo uno. Claro, estoy viendo el dato más chico de la muestra. Entonces, tampoco es representativo el promedio, etc. Si digo, mira, la industria cobra 3,3% y en los fondos mutuos se mide sobre el activo bajo administración. Si yo lo viro contra la FP, no es caro. Por eso aparte uno tiene que decir, bueno, pero tu benchmark quizás son otras FP de los países nórdicos que tienen los mejores sistemas de pensión del mundo. Holanda particularmente ha ganado los últimos 2 años el premio al mejor sistema del mundo. Pero tiene una combinación, que es lo mismo que tiene Chile por lo menos. Una combinación entre capitalización individual, que la persona mientras más ahorre, más va a crecer su pensión, y un sistema de reparto, que si las personas no pueden ahorrar lo suficiente, por cualquier razón, entonces hay alguien que se pone, que es la lógica de Chile. Eso ya existe desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que es el pilar solidario. Hay una parte que el Estado va a suplir para, por ejemplo, las personas que tienen muchas lagunas laborales, no puede trabajar, tuvo incapacidad permanente, las mujeres en general que se dedicaron a cuidar a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos ganaban menos que el hombre, entonces lo que perjudicaba menos el presupuesto familiar era que las mujeres trabajaran, etc. Bueno, ya existe el pilar solidario. Y además el tercer pilar del sistema es que si tú ahorras voluntariamente, no el 10% que te obliga, entonces el Estado te bonifica con el 15% de eso si es que tú optas por el régimen A, o te deduce todo eso de los impuestos, todo el APB, si tú optas por el régimen B. Entonces, para las personas que tienen escalas impositivas por encima del 15%, eso podría ser más alto todavía. Entonces, podría ser el 20, el 25%. Entonces, no es cierto que solamente capitalización individual. No es tan egoísta. Se puede ampliar mucho más y es de las propuestas que están desde el gobierno anterior y que más o menos lo mismo que propuso este gobierno, que podríamos aumentar de 10% de cotización a 15% y que quizás de eso 13 vaya a capitalización individual, 2 a un fondo solidario, que se den otras mejoras para invertir más en fondos de infraestructura, activos alternativos, todo lo que veíamos al principio. Suena razonable. Hay cosas que mejorar. ¿Se entiende? Ya, volvamos a la idea de un ETF y creo que estamos cerca de la hora. Lo que yo decía es esto, mira. Un fondo. Los fondos pueden ser mutuos o un fondo privado. ¿Sí? Entonces, ya, si esto después es un ETF, o es un hedge fund, o es un FIP, un fondo de inversión privado, ¿sí? De hecho, voy a cambiarle aquí, en vez de privado, le voy a poner fondo de inversión solamente. Vamos a decir, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, un fondo de inversión, escribí privado, no, que estoy. Fondo de inversión. Entonces, típicamente un fondo mutuo hace esto. Tú dices, ya, este es el fondo mutuo high tech. Ya listo, ¿qué hace? No sé, compra acciones de Amazon. Un 20% está invertido en Amazon. Ya invierte además, no sé, un 30% en Netflix. Ah, listo, ya. ¿Qué más hace? No, invierte un 15% en Google. Ya, listo. Y el otro restante 35%, no sé, invierte en Alibaba. ¿Sí? AliExpress. Ya, listo. Y ahí está el 100% del fondo. Listo. Entonces, si tú quieres retirar tu plata, ¿qué tiene que hacer el fondo? Si tú quieres retirar tu plata, vendo los activos. Entonces, ya me salgo, quiero rescatar 8 millones de pesos. Listo, entonces tenemos que salir a vender las acciones y el 80, o sea, el 35% de esos 8 millones en acciones de Alibaba, tanto en Google, tanto en Netflix, tanto en Amazon. Listo. Cuando me rescate, te cobra una comisión por hacer el rescate. En un fondo de inversión es más difícil. Tú dices, este es el Strip Center de Diagonal Las Torres. Listo.
Entonces, ¿quieres retirar tu plata? Chao, no puedo vender el strip center. Porque a ti te corresponde el 2% del strip center. No puedo vender el 2% de un edificio. O lo vendo todo o no vendo nada. Entonces, eso lo vuelve ilíquido. Entonces, en este caso, para retirar, ¿qué tengo que vender? El activo. No, no puedo vender el activo. Participación. Eso. Vendo las cuotas o participación o acciones, si quieren, como lo quieran ver. Entonces tú agarras y dices, ay, a mí me toca, mira, el 2% de este fondo. ¿Cuánto participo? Y entonces por eso uno, si va a la bolsa, ve que hay un activo que se llama cuotas de fondos de inversión. Entonces esa es la gente que ha vendido las cuotas de su fondo de inversión. Y un ETF trata de replicar eso, por eso es Exchange Traded Fund, cuotas de fondo de inversión que se transan en bolsa en el fondo, y un ETF, la gracia es que trata de tomar lo que vamos a llamar en algunas clases más una inversión pasiva, trata de pegarse al índice, al IPSA, al Nasdaq, al New York Stock Exchange, al Eurostock 50, al ICE de los países escandinavos, no sé, a cualquier índice, y tratar de hacerlo al menor costo posible, algo exactamente igual que el índice. Si no es igual, es lo más cercano posible. O sea, en ese caso también los ETF tienen sus propias políticas. Entonces dice, si no hiciste exactamente lo mismo que el índice, tengo un rango de tolerancia. Si tú te desviaste más allá de 2 o 3 o 4, lo que vamos a conocer después como el tracking error. Si te desviaste 4 desviaciones estándar, multa. Porque yo te pago para que tú hagas lo mismo que el IPSA, no algo distinto que el IPSA. Podrías ganar plata y aún así se va de multa al fondo. Porque justo estuviste en el lado bonito, sí, pero yo no te pago para que hagas una inversión activa, que tú me recomiendes cosas. Yo te pago para que me hagas una inversión pasiva y sigas al mercado. De eso se habla de este efecto manada o de herding en la inversión. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿Todos claros? Sí. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén muy bien. Profe, puedo hacer una pregunta pequeña, pero así como igual tiene que ver con inversiones, pero aparte. Pero de finanzas no. ¿Sí? Por ejemplo, ya, si yo le compro inversiones, me voy a al centro de inversiones de un banco. Ajá. Yo, por ejemplo, podría haber comprado 1.500 las acciones de la TAM Ajá. cuando estuvieron a ese precio, y cuando subieron a 3.000 yo podría haber avisado al banco quiero vender mis acciones. Sí, obvio. ¿Y eso lo puedo hacer en cualquier momento? ¿Tengo que esperar un mes, algún tiempo prudente? ¿O lo puedo hacer, por ejemplo, a la semana siguiente? Si subieron mucho, las puedo vender al tiro. Y al mismo día, Ah, se puede. obvio, no hay un límite. Si para eso le pago al banco en el fondo. Para eso la corredora de bolsa está ahí en el banco. Ajá, Entonces ya, ahí depende bacán. de cómo tú coloques la orden. Si, por ejemplo, si una orden directa tú le dices, véndela a este precio. Si tú le dices, no, mira, véndemela al mejor precio posible. Bueno, él te va a decir, mira, todos fueron todos los precios de la mañana y yo te la vendí a este precio. Ya, Este ok. fue mi mejor intento. Bacán. Ya me quedó muy claro, ahora voy a invertir. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau. Gracias. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.